vamos a tratar el tema de género. Si el género es ciencia, según la UNAM o no. Y hay una representante muy importante que es la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Amneris, la doctora Amneris Chaparro, que vamos a platicar con ella en un momento. Pero antes, me gustaría tener un panorama, que tu público y yo tengamos un panorama mucho más amplio de qué es el género. Y entonces me di a la tarea de investigar qué universidades en el mundo han incursionado en los estudios de género y cómo se abordan estas investigaciones, porque pues eso no es algo que tú y yo dominemos, esa información. Entonces, por ejemplo, en Oxford y the London School of Economics and Political Science se enfocan mucho, hablando de género, al análisis político, económico y sociológico de todas las desigualdades de género en el mundo. A diferencia de Harvard, UCLA y Berkeley, estas tres son pioneras en la teoría feminista, sobre todo en la segunda ola, así se llama, y la teoría queer, que es como se llama la interseccionalidad y los estudios culturales de género. O sea, lo van dividiendo, lo van tasajeando de tal forma que llegan a lo más minucioso de los estudios, pero en la teoría feminista. Ahora, el interés de estas universidades, o en general en el mundo de las universidades, incluida la UNAM y demás, en el tema del género, surgió con el movimiento feminista en las décadas de los 60 y los 70, con los estudios de la mujer. Fíjense cómo la mujer lleva a los estudios de género, no los hombres. Esto me parece muy importante señalarlo. Ahora, una vez que el género masculino o femenino se vuelve un objeto de interés académico, entonces viene el feminismo, la masculinidad, el machismo, etc. Todo esto como corrientes similares que encuentran un sustento teórico en estas universidades. A ver, el presupuesto asignado a este campo es cada vez más elevado. Estás hablando que centros e institutos, becas y financiamiento de investigación se eleva cada vez más, y eso tú lo debes de saber, doctora Chaparro, como directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Cada vez se inyecta más dinero a poder saber de estos temas. Ahora, también es importante que haya inversiones en política y programas internos para que la docencia incluya el tema de género, la perspectiva de género, la materia universitaria, pues. Por ejemplo, en México, la UNAM, Colegio de México, la UAM y la Ibero son pioneras en América Latina en los estudios de género. Llevamos la cabeza de Latinoamérica. Entonces ahora tenemos programas de posgrado, centros de investigación concentrados en atender el tema de las desigualdades, la violencia de género en el ámbito nacional. Y para eso tendríamos que partir de la base si el género es ciencia, doctora Chaparro. Claro que sí. El campo de conocimiento que denominamos estudios de género, como bien mencionas, pues se nutre por un lado del pensamiento feminista, de un boyante movimiento feminista, no solo de los años 70, de muchos siglos atrás, el feminismo ilustrado de finales del siglo XVIII, el movimiento sufragista, todos estos movimientos que cuestionaban por qué existen las desigualdades entre hombres y mujeres. Ya a partir de los años 70 se configura en un campo de conocimiento al interior de las universidades, porque es cuando las mujeres ya están en las universidades. Y por eso viene... Años 70, 80. Empiezan a entrar a las universidades de manera paulatina, pero constante a partir de principios del siglo XX, y ya para los años 60, 70 tenemos una masa crítica importante que se cuestiona por qué si las mujeres tenemos derechos políticos, si ya están garantizados en las constituciones, en las leyes, ¿por qué seguimos siendo tratadas como ciudadanas de segundo? Pero es hasta los 70 que podemos votar, ¿no?
En México es en el 53. 53. En otros países empieza en 1918, por ejemplo, en los Estados Unidos o en el Reino Unido. Fíjate, para 30 algunas años mujeres. casi de diferencia. Sí, el último país en Europa fue Suiza, por ejemplo, en el 72. Y hay países donde la gente no vota. Entonces pensemos en Afganistán, por ejemplo, donde las mujeres no tienen una representación. 2025. Claro. Entonces, a pesar de que hay derechos políticos y acceso a la educación, a votar, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación, de violencias muy específicas, y ahí es donde es a partir de este tipo de sujetos que tienen privilegios al ser universitarias, pero que no tienen el resto de privilegios por su género, que se configura el campo de conocimiento de los estudios de género. Entonces, el género tenemos que entenderla de dos maneras. Por un lado, es una categoría de análisis que nos permite entender por qué existen estas desigualdades. Y por otro, es una estructura. Pensemos en un edificio. El edificio tiene cimientos, ¿no? Y esos cimientos no los vemos. Pensemos que el género es esto, son esos cimientos que no vemos pero que constituyen a la sociedad y que está generizada, como lo decías, hay hombres y hay mujeres, género masculino, género femenino, pero como campo de conocimiento lo que hacemos es dar cuenta de que no existe ningún espacio de la vida social que no esté organizado por las lógicas de género. La ropa, el lenguaje, los mensajes en los medios de comunicación, la publicidad, la educación, las carreras. ¿Y eso está bien o está mal? Yo creo que la pregunta central es ¿qué genera desigualdad? Y cuando hay desigualdades ahí tenemos un problema social. Si, por ejemplo, tenemos menor representación de las mujeres en la política o tenemos menor representación de las mujeres en las ingenierías o en las matemáticas, ese es un problema de desigualdad, porque hay una idea de que las mujeres no son buenas o no harían un buen trabajo, y esa es una idea esencialista. Lo que intenta hacer el género es desmontar esas ideas para decirnos no es naturalmente dado que las mujeres son incapaces para ejercer ciertas profesiones. Es una idea que generamos socialmente de que las niñas no son buenas para matemáticas o que las mujeres somos muy emocionales para estar en posiciones de poder. Y eso es lo que hay que desmontarlo. Ese es el género en su máxima expresión. Pero aquí me cuestiono mucho, doctora Chaparro, si no es algo que por naturaleza sucede. Es decir, la propia evolución física, emocional, de pensamiento que hay en la sociedad incluye de manera pues natural a la mujer hoy en día. Yo creo que ahí lo primero que tendríamos que ver es que la misma idea de naturaleza es una idea que estudiamos socialmente, que es una construcción social. Lo que consideramos natural es eso, un artificio humano, y hace mucho tiempo se pensaba, por ejemplo, que identidades disidentes como las personas trans o incluso las personas homosexuales son antinaturales, ¿no? Y eso es parte de la naturaleza. La naturaleza también es muy variada y efectivamente lo que pensamos como una naturaleza de lo femenino, ya decía Rosario Castellanos, el eterno femenino no existe, es decir, es una construcción. Pensemos en la idea de feminidad. Hay millones de mujeres en el mundo que a pesar de que compartimos condiciones de género específicas, tenemos experiencias muy diversas, ninguna mujer es idéntica a otra. Ninguna mujer, las mujeres no son idénticas en el sentido de que somos la mujer o a todas las mujeres les gusta esto, todas las mujeres prefieren Pero igual los hombres, ¿no? Efectivamente, pero con los hombres no tenemos esos discursos. Nunca hablamos de los varones como el varón para una idea generalizada. Los varones sí son vistos no solo en la literatura, sino en la vida cotidiana como individuos. A las mujeres se les ha pensado como un monolito, como una idea generalizada, como las idénticas, diría una filósofa que se llama Celia Amorós. Y no, las mujeres también somos individuos, somos personas, dirían, tenemos derecho al mal, al bien, etcétera. Y esas son el tipo de intervenciones que hacemos desde los estudios de género. En la UNAM. En la UNAM y en otros espacios donde también hay este tipo de centros. A mí me gustaría poner en el centro esta pregunta de las investigaciones y sobre todo si se ha investigado o no. ¿Qué responsabilidad tiene la mujer del mismo feminismo? Porque viene desde la educación y las mujeres se educan en casa.
Yo creo Entonces, que sí. ¿qué respuesta se ha encontrado en ese sentido? Bueno, son dos puntos importantes. Por un lado, el feminismo es muy variado, no todas las mujeres son feministas. Yo soy de la idea de que el feminismo es una postura política que cualquier persona puede adoptar, porque es una forma de humanismo que busca la igualdad en libertad. Y por otro lado, diría que todo educa. Siempre hay esta idea de que las mujeres fomentan el machismo desde la casa. Yo creo que esa es una falsa concepción porque todo educa, los medios de comunicación educan, los padres ausentes también envían un mensaje de que para ciertas masculinidades es muy fácil deshacerse de responsabilidades del espacio doméstico y también las mujeres tienen una responsabilidad, claro que sí. Lo que hace el feminismo es también una forma de reivindicación de estas responsabilidades y de intento de reconfiguración del espacio de la casa, ¿no? Es un espacio que ahí se piensa que naturalmente las mujeres pertenecemos a ese espacio, que por naturaleza somos mucho más bondadosas o somos mucho más afines a las labores de cuidado y al trabajo doméstico. ¿Y no? Y realmente no, porque no son cosas que son cosas que más bien lo que nos dicen los estudios es que se dan a partir de procesos de socialización muy temprana. Hay expectativas desde antes de que nacemos de que a qué nos vamos a dedicar si somos hombres o somos mujeres. Y eso es el género. El género es como la nariz. Dejamos de verlo. Parece invisible, pero está ahí todo el tiempo. No es que lo que te vas a encontrar también, si haces un estudio muy amplio de mujeres y hombres, es que hay una diversidad en el tipo de maneras en que se aproximan a los cuidados. Los hombres también pueden cuidar, las mujeres también. No estoy diciendo que las mujeres, por ejemplo, quienes se dedican a la maternidad, no lo hagan muy bien. Pero a ver, doctora, aquí yo creo que caemos en una línea muy delgada que podemos traspasar y malentender todo. Los primitivos actuaban así. Actuaban en el yo por fortaleza, voy y caso, tú te quedas, cuidas. Creo que está en cada una de las mujeres y los hombres hoy en día, 2025, en la evolución de la humanidad y del propio ser humano, del pensamiento, las creencias, que cada quien elija lo que se le da la gana. Eso sería el ideal, que cada quien eligiera lo que se le da la gana, pero no siempre hay sujetos que tienen esa libertad. A ver, sí me parece muy importante, doctora Amneris Chaparro, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Creo que hay una gran diferencia entre la distinción de género, que sería masculino-femenino. Uh-huh. Todos nacemos masculino-femenino, salvo un porcentaje minoritario de entre los 9,000 millones de habitantes que habemos en la Tierra. ¿De acuerdo? Una cosa es la distinción entre género, que vamos a nacer y a morir masculino-femenino. ¿Es correcto? A ver, nacemos con cromosomas, con cargas hormonales que van cambiando. El discurso, digamos, canon de la biología y la genética es que eso es la realidad, ¿no? Identificamos a los varones con cromosomas X, Y, sí, eso es ciencia. Mujeres. Eso es parte de la ciencia. El tipo de intervención que hacemos desde los estudios de género es pensar que las identidades, el ser hombre o ser mujer, pues no se ancla necesariamente en ese fundamento biológico. Un hombre, por ejemplo, no es necesariamente alguien que tiene un pene o testículos. Y lo mismo pasa con una mujer y lo vemos con las personas de identidades diversas, las personas trans. Una mujer trans no debe tener una vulva para considerarse tal. Ahí está la cuestión cultural. Pero esa es la ideología de género. No es ideología, es una forma de estudiar cómo se configuran las identidades. Lo que sucede con los estudios de género es que sí interpelan algo que es muy central para todas las personas, que es nuestra propia identidad. Y pensar que nuestras identidades son más bien un producto social, un producto de la socialización, de las prácticas, de los discursos, pues es complicado porque pensamos que nuestras identidades, que somos como somos desde que nacemos, y no, es un devenir constante. No negamos la existencia de la biología, la pertinencia de la biología y su utilidad. También eso no se niega en los estudios de género, pero se cuestiona
cuestiona el determinismo que ha ocurrido a lo largo de siglos, que nos dice que ciertos cuerpos no pueden ejercer ciertos trabajos o que ciertos cuerpos son incapaces, por ejemplo, para trabajos considerados masculinos, o que los cuerpos masculinos que se dedican a labores femeninas están en falta. Eso es lo que se cuestiona desde los estudios de género. Por ejemplo, aquí dice Juan Ochoa, físicamente sí somos diferentes. ¿Por qué hablar a partir de la mente y no de lo real? Porque lo que nos dicen los estudios es que las diferencias físicas en realidad no son determinantes, son mínimas cuando se comparan en estudios de mayor magnitud el desempeño de hombres y mujeres. Si de pronto ponemos ejemplos como atletas de alto rendimiento, cualquier atleta mujer de alto rendimiento, piensa en Serena Williams, le va a ganar a cualquier hombre que no sea un atleta de alto rendimiento, porque hay un entrenamiento físico. No tiene que ver necesariamente con qué es mujer, tiene que ver con una disciplina deportiva del cuerpo de años, de convertirte en un atleta de alto rendimiento para poder tener esos niveles, ¿no? Y ahí no tiene que ver ni el nivel de testosterona, ni los estrógenos, es el trabajo del cuerpo, ¿no? También lo encontramos con estudios sobre jugadoras de rugby que se demostraba que tenían cierto tipo de lesiones y se pensaba que era por una debilidad física, y realmente lo que nos dicen los estudios es que no. Se trata más bien de que comienzan sus entrenamientos más tarde que los varones, que el tipo de calzado y el tipo de equipo que utilizan está pensado para cuerpos masculinos que no se adaptan a sus necesidades. Entonces vemos que la diferencia biológica aquí no es determinante. Pero entonces me parece muy importante que tendríamos que a lo mejor poner en la mesa, primero, ¿qué se pregunta en los estudios y en las investigaciones de género? Segundo, a ver, las mujeres tienen 2 cromosomas, XX, estamos el X, y los hombres tienen el X y uno Y, XY, ¿estamos de acuerdo? No. Las hembras de las especies tienen cromosomas XX. Ajá. Los machos de las especies en general tienen XY. Cromosomas XY. Las mujeres, el ser humano, es la diferencia entre decir hembra y mujer. Cuando hablamos de mujer hablamos de un individuo, de una persona que ha pasado por un proceso de socialización. Sí, pero nace, yo me refiero, cuando naces mujer, naces pues tienes hembra. XX. Es que naces hembra. Por eso. Y sí. Cuando naces hombre, pues tienes XY, naces... No, es que ahí esa es yo creo que esa es nuestra diferencia gramatical, ¿no? Como diría Wittgenstein, estamos hablando en gramáticas diferentes. Nosotras pensamos en los estudios de género, y esto también no solo tiene que ver con quienes trabajan en sociología, sino también en biología, que cuando tú determinas que alguien pertenece a una especie, ya sea en su calidad de hembra o macho, te fijas, por ejemplo, en la carga cromosomática. No solo hay 2 cromosomas, este par de cromosomas, hay por lo menos 23 variedades cromosomáticas. Asumimos que somos XX o XY porque la mayoría de las personas no nos hemos hecho pruebas cromosomáticas, pero la variedad es inmensa. Pero, a ver, doctora Chaparro, la pregunta es más básica, pues. Cuando tú hablas de género masculino y femenino al nacer, ¿tú naces hombre o mujer? No, hablas de género. Efectivamente, hay una atribución de decir, esta criatura que acaba de nacer es una niña o es un niño, ¿no? Eso hasta lo tenemos. No sabemos los cromosomas de la criatura, lo sabemos a partir de lo que se observa, que es la genitalidad. Efectivamente. Ok, ¿no? Perfecto. Ahí vamos muy bien. Ahí vamos sí, te digo, no estamos negando la biología. La biología exacto, ahí está, es un indicador, ¿no? La pregunta que nos hacemos en los estudios de género exacto. es ¿qué explica que una criatura a la que le decimos que es una niña vaya a tener más obstáculos que una criatura a la que decimos que es niño? ¿Qué explica las desigualdades? ¿Qué explica que haya menos representación de mujeres en la política, que haya menos mujeres en las universidades o que no lleguen a lugares de alto poder? Eso ¿Qué ya explica es la ideología violencia o comportamiento humano? No, yo no le llamaría ideología, yo le llamaría prácticas sociales. ¿Qué explica que estas prácticas sociales sean desiguales para esa criatura que decimos que es una niña? ¿Y qué el género.
porque hay una atribución, hay una idea de que pensamos que todas las personas que pertenecemos al género femenino tenemos ciertos atributos naturales que nos colocan en ese lugar de menos privilegio, de menos poder, ¿no? Entonces, desde poner a las niñas a que jueguen solo a las muñecas, que son juegos pasivos, y poner a los niños a jugar con carritos o con cohetes y construir ese tipo de socialización es la que más adelante va a llevar a que haya estas desigualdades sociales. Esas son las investigaciones que ustedes hacen. Pero no se niega la biología del macho y la hembra, la mujer y el hombre. No, la biología es un hecho. La biología está ahí, pero también está ahí para cuestionarla, para intervenirla. Lo que ha pasado en los últimos años... Ciencia. Claro que es ciencia, y también los estudios de género son ciencia. No es ideología. Aquí cuando hablamos de ideología es pensar más bien en ideas que todas las personas tenemos, incluso posiciones políticas que no están atravesadas por un filtro científico. A ver, déjame ponerte un ejemplo, doctora Chaparro. Me encanta que lo estemos discutiendo porque yo creo que tenemos que ampliar mucho más esto, sí, de acuerdo, que no va a ser en una sesión, pero sí poder entender de qué se trata y no confundirnos, porque hay gente allá afuera que sí quiere confundirte. Entonces, tú naces hombre y mujer. Aquí los estudios de género es qué hacen que a la mujer se le atribuya determinadas decisiones sociales, o dijiste una palabra, prácticas sociales, y qué hace que esas prácticas sociales dependan exclusivamente de los hombres. Te pongo un ejemplo. Y tú dices, esos estudios caen en la ciencia. ¿Hasta ahí vamos? Uh-huh. Bien. Yo soy del norte. Ah, yo también. ¿De dónde eres? Chihuahua. Ah, pues yo también. Mira. De Parral. ¿Tú? Mi papá es de Santa Bárbara. Bueno, en nuestro Chihuahua, o sea, perdónenme, no es un estereotipo, en muchos hombres de Chihuahua, como otros del norte, de otros estados de la República, son muy machistas. Quieren que nosotras estemos donde nos toca, embarazadas, atendiéndolos, apapachándolos, y a cambio ellos nos van a dar todito lo que ellos puedan darnos. Hasta ahí vamos. Okay. Ese es un pensamiento machista. Uh-huh. Muy norteño, ¿eh? Aguas con que hoy apenas los norteños empecemos a aceptar los hombres, que cuidado con los homosexuales. O sea, esto es una onda que se vive socialmente. No lo estoy inventando yo. ¿Ese comportamiento es ciencia? No. Lo que hace la ciencia es revelar por qué existe ese comportamiento. Nos cuestionamos por qué existe ese comportamiento. Hacemos preguntas. ¿Por qué la gente de cierto país o de cierto lugar es machista? ¿Y por qué decimos que es machista? Porque tienen estas prácticas que acabas de enumerar. Entonces, intentamos descubrir. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues vamos y les preguntamos o leemos lo que han hecho otras investigaciones. Hacemos un cúmulo de investigación que nos permite determinar por qué hay una cultura machista y entonces concluir, efectivamente, en cierta población hay machos. A ver, entonces tengamos tú y yo una cita. Mi norteña querida, por favor, doctora Amneris Chaparro, tengamos tú y una cita pronto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Para irnos a esta segunda parte. Claro que sí. Ya entendimos cómo nacemos biológicamente, ya entendimos lo que las universidades como la UNAM respetan de eso, pero desean investigar más a fondo y qué encuentran estas prácticas sociales. Veámonos para hablar de las prácticas sociales. Con gusto. ¿Por qué sucede en el norte? ¿Por qué no tanto en el sur? ¿O si es parejo? Habría mucho que platicar. Muchísimo. ¿Va? Claro que sí. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.